Amigos televidentes, saludamos cordialmente a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Señor ministro, gracias por estar con nosotros. Iniciemos con el denominado Plan de Prosperidad. ¿Cómo avanza? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a la audiencia. Mire, lo importante de este plan es que parte de un diagnóstico que había estado esquivo en la economía ecuatoriana de reconocer grandes desequilibrios durante los últimos años. Un diagnóstico que apunta al problema de fondo, que es un grave déficit fiscal acumulado durante el último periodo, que ha generado que el país se siga endeudando cada vez más. Y llega un punto en el que ese endeudamiento corre un alto riesgo de insostenibilidad. En la medida en que se van acumulando déficits, se va acumulando mayor necesidad de endeudamiento. Por eso es importante corregir esos desequilibrios, y este plan de prosperidad apunta hacia allá. El otro tema que era una tarea pendiente es la competitividad, la productividad y la articulación entre la política productiva y la política fiscal, que también fue esquivo durante muchos años. Eso sumado a más elementos de este gobierno que han sido característicos, como el diálogo, mayor apertura, mayor libertad, etcétera. Entonces, en el ámbito fiscal, este plan apunta a generar una reducción de gastos importante, pero al otro lado también buscar fuentes de ingreso a través, por ejemplo, de mayor producción petrolera, que nos permitan hasta el año 2021 tener un déficit que no supere el 1% del PIB. ¿Es posible tener una mayor producción petrolera y por ende mayores ingresos petroleros, por lo menos en lo que va del año, considerando que la proyección justamente era de 2.242 millones y hasta el momento no llega a los 550 millones? Es decir, considerando lo que falta en el año, ¿es posible lograr esto? Mire, no, este año sí se ha registrado un incremento naturalmente del ingreso por concepto de petróleo. El problema es que de ese ingreso una buena parte se va en importación de derivados y eso afecta el neteo de las cifras. Pero dado que los precios del petróleo son precios volátiles, ¿no es cierto?, lo importante es incrementar la producción, y esto lo hemos venido trabajando de la mano con el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Tan es así que esta semana se hizo un importante anuncio, la ronda intracampos, para entregar 8 campos petroleros y de tal manera que fluya la inversión privada. Es muy importante, pero para ello hay que garantizar cierto tipo de normas que permitan avanzar en ese propósito. Porque en este momento hay mucho petróleo prevendido. Pero ese es un tema que lo voy a explicar. Pero en este caso, el objetivo es incrementar la producción petrolera hasta 700.000 barriles en el año 2021. Entonces, con esta ronda, por ejemplo, ya se abre la modalidad de contrato, que diferente a la de prestación de servicios, este es un contrato por participación. Entonces, eso genera más apetito en los inversionistas. Ahora, yendo al tema de la preventa, efectivamente hay un buen monto de petróleo comprometido en esa venta. Lo importante es ir aplazando o ampliando los plazos de los embarques que se tienen que hacer. Estamos trabajando en eso. El ministro Pérez también ha hecho una importante negociación de los precios a los cuales se negociaron esos contratos, de tal manera que se pueda haber mayor flexibilidad para el manejo de las arcas fiscales. Ahora, usted a inicios de su gestión había manifestado que las condiciones de financiamiento para el país no serán las más fáciles. Hoy quiero citar un titular de Diario La Hora que dice 3.375 millones en créditos para salvar lo que queda el 2018. ¿Es posible? Mire, ya tenemos desembolsado más de 4.000 millones. Esta parte ya está comprometido en proyectos que vienen atados, por ejemplo, a multilaterales, banca de inversión. Es decir, es viable. En este momento tenemos por identificar cerca de 1.100 millones de dólares de las fuentes de financiamiento. Los otros ya están, digamos, tienen que irse concretando, ya están acordados. Es una cuestión de flujos, no es una cuestión de garantizar esos créditos. Entonces, 1.200 millones de dólares que ya están bastante avanzadas las negociaciones para conseguirlos. Entonces,
Aquí hay un tema muy importante, Fernando, en lo de fondo, y es que el país tiene que seguirse endeudando en los siguientes años, porque reducir el déficit de un momento al otro es prácticamente imposible, ¿no? Tendría que haber un shock muy fuerte en la economía y eso no es voluntad de este gobierno. Tenemos que ir achicando el tamaño del Estado, generando mayores opciones de ingresos, pero hay que hacerlo de manera disciplinada y en el tiempo. Y dado que vamos a seguir acumulando déficits, aunque son menores, esos déficits necesitan ser financiados. Ahora, usted dice, el país tiene que seguirse endeudando, es decir, en los próximos días ya se concretaría algo con el Fondo Monetario Internacional. No, eso es, digamos, nosotros tenemos todas las opciones abiertas en este momento. Pero el fondo está contemplado dentro de las opciones, de las posibilidades. Mire, es una opción que está ahí. El tema con el fondo es que las condiciones, uno tiene que, no es tanto el fondo, sino las condiciones en las que uno pueda lograr un acuerdo con el fondo. O sea, no es tan conveniente como negociar con los chinos, por ejemplo, ministro. Mire, es que el tema es que hay realidades internas que tienen que ser analizadas y evaluadas con profundidad. Hay que mantener unos equilibrios económicos, pero también sociales y políticos, y eso es importante. Ahora, ¿cuál es la ventaja del fondo? La ventaja del fondo es que un acuerdo de esa naturaleza permite reducir sustancialmente los costos a futuro, porque la prima de riesgo del país se reduce, se abren las opciones de financiamiento, eso garantiza mucha más capacidad de financiarse. Entonces, pero no, en lo concreto no es que se está negociando este momento, no es que se está firmando un acuerdo, pero todas las opciones están ahí. En el caso de China, creo que el reto es que se pueda levantar más financiamiento, pero sin comprometer más crudo. Eso es, ese debería ser el objetivo, es el objetivo principal para poder avanzar en más financiamiento, porque el financiamiento no es malo o bueno dependiendo de dónde venga, sino tiene condiciones y características dependiendo de cómo se negocie ese financiamiento. Entonces, por ejemplo, la operación con Goldman Sachs se hizo a una tasa menor al 7%, si es que hubiésemos hecho una emisión seguramente estaríamos en el orden del 10%, eso genera ahorros importantes para el país y hay que encontrar todas estas fuentes de financiamiento, no solamente por el financiamiento para el déficit, sino porque la reserva es importante que se alimente de divisas para sostenerla. Tengo dos temas, a propósito de lo que usted señala, el tema de ahorro y austeridad. ¿Cómo marcha esto? ¿Cuánto se ha ahorrado en lo que va del año a propósito de este proceso? Mire, el principal mecanismo de ahorro, el más sencillo de implementar, es el de gasto de inversión. Lamentablemente es el que puede resentir más la economía, por eso no hay que abusar de esa variable de ajuste. Entonces, son más de 1.000 millones los que se han ahorrado ahí. También ha mejorado la recaudación tributaria, por ejemplo, el hecho de tener, aunque no totalmente beneficioso para el país, pero sí, sin duda, con un beneficio, el incremento del precio del petróleo, por ejemplo, y también optimizaciones que hemos ido haciendo con las empresas públicas en función de sus excedentes. Las cifras concretas dan cuenta ya de una mejora de las cifras fiscales. Entre enero y agosto del año pasado teníamos un déficit total superior a los 2.000 millones de dólares. Este año el déficit no supera los 1.000 millones, está en cerca de 997 millones de dólares. ¿Y cuánto, entonces ha habido una reducción de de 50%. Este año esperamos cerrar con un déficit global cercano a los 4.000 millones de dólares, vamos, algo más, algo menos, habrá que, sobre todo noviembre y diciembre son meses que pueden presionar mucho la caja fiscal. Pero lo importante también, Fernando, es que recuerde usted que en la Ley de Fomento Productivo y Estabilización Fiscal se fijó un objetivo que era llegar al equilibrio primario, es decir, ingresos y gastos sin contemplar los gastos relacionados con la deuda. Esta cifra también ha mostrado una mejoría entre el año pasado y el año actual, el año vigente. Entre el año anterior teníamos entre enero y agosto un déficit de cerca de 780 millones de dólares, déficit. Y este año hemos registrado entre enero y agosto un superávit
de 740 millones de dólares. De tal manera que eso da muestra de que estamos avanzando en la ruta correcta. Señor ministro, ¿habrá nuevas medidas económicas a futuro? Considerando que ya se eliminó el subsidio a la gasolina súper, el subsidio al diésel industrial para camaroneros y pescadores, ¿habrá nuevas medidas? Mire, por el momento no se prevén nuevas medidas. Con las decisiones que hemos tomado, lo que tenemos que enfocar es la implementación de esas decisiones, ¿no es cierto? La fusión de varias entidades, la reducción de gastos en bienes y servicios, la optimización de las compras públicas, también la optimización de las empresas del Estado, empresas públicas. Entonces, este momento es un proceso de implementación muy, digamos, muy disciplinado que hay que hacer. Ahora, ninguna economía puede abstraerse de lo que sucede en el mundo y de variables que no controla, de tal manera que diga usted, si el día de mañana el precio del petróleo cae a $20, cosa que lo vemos improbable en este momento, pues bueno, hay que sentarse, analizar el escenario y ver qué opciones de decisiones económicas existen. Es decir, nosotros no tenemos planificado por el momento ninguna medida adicional, pero naturalmente, si es que las condiciones cambian sobre variables que no controlamos o el día de mañana, que Dios no quiera, existe un desastre natural, por ejemplo, todo eso hace que el escenario económico tenga que reevaluarse en función de las prioridades nacionales y en función de garantizar este equilibrio fiscal que ha manifestado el presidente. A propósito de lo que sucede en Argentina, se ha comparado que la realidad nuestra es, si no igual, similar a lo que está sucediendo en Argentina. ¿Cuánto puede afectar esa situación al contexto, diríamos, de las economías sudamericanas? Mire, yo creo que tenemos varias diferencias y notables diferencias con lo que sucede en Argentina. La devaluación de la moneda en los niveles de Argentina, naturalmente en el Ecuador no se da porque tenemos una economía dolarizada. El incremento de las tasas de interés de manera tan elevada que es justamente para controlar los desequilibrios económicos en Argentina, acá no lo tenemos. Las tasas son tasas que han estado vigentes ya por algún periodo y no es que no son cifras comparables, digamos. Luego tenemos en cuanto a la posibilidad de financiamiento. El petróleo es un activo del Estado ecuatoriano que permite levantar nuevas opciones de financiamiento y eso, a diferencia de Argentina, pues reviste de más opciones para el Ecuador. Luego está el tema de la inflación, Fernando, perdón que me extiendo un poquito en esto, pero en el tema de la inflación, los niveles de precio en Argentina han crecido de una manera sustancial, mientras acá registramos inflaciones negativas. Entonces, todo eso hace que tengamos un escenario diferente al de Argentina. Ahora, en qué sí hay similitudes, pues no podemos desconocer en eso tampoco, en justamente lo que decía al inicio, ¿no es cierto?, la cantidad de déficits que se han acumulado y la capacidad de conseguir financiamiento. El problema es que la situación en Argentina, sumado a la incertidumbre en Brasil, sumado a lo que ha sucedido en Turquía, hace que todos los mercados emergentes, dentro de los cuales está Ecuador, estén en un contexto de alta volatilidad y de alto riesgo. Una cuestión final. ¿Las metas de empleo y desempleo que se ha propuesto el gobierno para este año podrán cumplirse? Mire, estamos haciendo todo el esfuerzo. El plan de prosperidad y la ley de fomento productivo apuntan hacia allá. Tenemos que trabajar. Vamos a presentar un plan de reactivación del sector de la construcción, un plan de reactivación del sector agrícola. El ministro Pablo Campana tiene ya un catálogo muy exhaustivo de estos 9.500 millones de dólares que se establecieron. Estamos en el esfuerzo, pero no podemos negar tampoco que frente a una situación compleja como la que vive el país, seguramente va a tomar más tiempo del que se esperaba en un inicio. Gracias, ministro. Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Hacemos una pausa y tendremos más en Telegrama Noticias. No se vayan.